Hola, buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un espacio en el que quiero compartir con ustedes de una forma más íntima, más personal, lo que pienso, lo que a veces vivo y las circunstancias que rodean a la producción audiovisual en México. Creo que puede ser interesante para ustedes el conocerlo. Me interesa muchísimo conocer qué preguntas se hacen, qué quieren saber, qué les da curiosidad. Voy a leerlos en los comentarios y trataré de responderlos. Y bueno, un poco en el día de hoy lo que quiero es invitarlos a conocer cómo fue el viaje de familiarización a Hidalgo. Los invito a viajar conmigo a Hidalgo. Fue un viaje muy bonito. Durante 3 días visitamos 15 locaciones. Y bueno, primero, ¿qué es un viaje de familiarización? Muchos probablemente no lo sepan, yo no lo sabía. Un viaje de familiarización es un viaje que organiza un estado para dar a conocer sus locaciones a los gerentes de locaciones y a los productores. La idea es mostrar, más allá que lo que puede mostrar un catálogo, mostrar en vivo, estos sitios, estos lugares especiales, y que los gerentes de locaciones y productores puedan ver en situ y decidir si les gusta o no les gusta, o si les hace match con alguna de las producciones que están por hacer. Ellos pueden así evaluar, bueno, si por allí pasan los camiones, dónde se van a estacionar, cómo va a ser el tema logístico, o sea, muchísimos otros temas que en un simple catálogo no se ve. Es una forma, por decirlo así, entre comillas, vender las locaciones y incentivar la producción audiovisual hacia esos estados. Y aquí me da pie para contarles algo que me parece muy interesante del estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo puede que no tenga un incentivo fiscal, puede que no tenga un cash rebate, como sí lo tiene Morelos o sí lo tiene Jalisco. Bueno, por ahora, porque entiendo que están trabajando para tenerlo. Pero ellos lo están compensando muy bien. ¿Con qué? Con una actitud cercana a los productores. Están facilitándoles todo, los están ayudando en todo, incluso locaciones que el gobierno puede dar gratuitas, las está dando gratuitas. Seguiremos con los viajes de familiarización y lo más importante, la instrucción del gobernador del estado, Julio Menchaca, es abrir las puertas sin ningún costo a las producciones. Es decir, si hay que cerrar una carretera, la cerramos, pero no se cobra. Un hospital, hacemos la gestión, las patrullas, las ambulancias, la derrama económica que se da en los hoteles, en los restaurantes y por supuesto en los lugares. O sea, les ha hecho todo un trabajo de lobby, de acercamiento, para que estas personas dueñas de lugares que pueden ser locaciones perfectas, como haciendas, como, no sé, espacios, incluso hospitales, clínicas, jardines que tienen plazas de toros, como vimos en este viaje, puedan hacer negocios, por así decirlo, con los productores para lograr acuerdos y poder filmar allí. Esto que tiene Hidalgo, que es la voluntad política y la certeza, la decisión de hacer de la producción audiovisual uno de los pilares del Estado, es algo que es invaluable. Tienen además una comisión de filmaciones maravillosa. Ahí está Cris y está Adrián, que más allá de la experticia que tienen, del conocimiento que han desarrollado a lo largo de los años sobre su territorio, sobre las posibilidades que ese territorio tiene y sobre incluso temas técnicos que han ido aprendiendo al recibir a productores en sus estados, más allá de eso, que ya es mucho, son muy apasionados con lo que hacen, aman lo que hacen y eso hace una diferencia enorme. La verdad es que siempre que nos piden alguna carretera para algún proyecto fílmico, llámese comercial, serie, película, donde va a haber explosiones, armamento, siempre llevamos una logística y una coordinación con las instancias federales, estatales, municipales, para que haya una logística justamente entre casa productora, gobierno, municipio y las instancias. Eso lo pudimos sentir durante este viaje de familiarización perfectamente. Pienso que eso es algo
mucho más valioso quizás que tener un cash rebate, porque el productor llega allí y va de la mano de estas personas y estas personas lo van ayudando a resolver todos los problemas que puede ir teniendo, desde incluso conseguir, por ejemplo, seguridad para sus equipos o conseguir resolver temas, no sé, como dónde tener un hospital para si tiene una emergencia, etcétera. Todo eso lo ayudan a resolver tanto Chris como Adrián. Un tema interesante de Hidalgo es la diversidad de ecosistemas con los que cuenta. De un paisaje semidesértico, por ejemplo, puedes llegar a una siembra, a una zona boscosa o a una laguna en poco tiempo y tener además un centro o ciudades donde alojar al equipo y darle todas las facilidades para poder descansar luego de la producción, por ejemplo. Tienen, bueno, esta diversidad de ecosistemas, la cercanía con la Ciudad de México, que no es despreciable. Me encantó la posibilidad de conocer más México. Y no conocía Mitlán y cuando lo descubrí, la verdad me encantó. Está lleno de anécdotas, de historias locales, de mitos. Por ejemplo, descubrí el mito que hay alrededor de una escalera que puede ser una locación bellísima, porque es una escalera hecha con mosaicos que narra una historia, y la historia es la del mito que me contaron y que se los cuento aquí. Se abre la piedra y de la cual sale una niña pequeña, como entre 9 y 10 años. Si alguien va pasando por ahí, la niña le va a pedir que la traiga a la iglesia. Este es el camino que recorren cada que bajan, el de la escalera, por eso se plasmó el mural. Se dice que la niña te pone como condición que la cargues en su espalda y que escuches lo que escuches, no voltees por nada del mundo. Cuenta la leyenda, o cuentan nuestros antepasados o ancestros, que cuando ya la traía cargando, que la niña se iba sintiendo más pesada a cada paso que daban. También cuenta que escuchaban como que muchos ruidos, como que se caían ramas, se caían árboles, en lo que es el bosque. Pero la niña le susurraba al oído a la persona que la traía: recuerda que me prometiste que no ibas a voltear. Y ya la persona venía cargando a la niña y la bajaba todas las escaleras. Llegando aquí, la gente le empezaba a gritar: oye, ten cuidado porque ve lo que traes cargando en la espalda. Y él iba a ganar la curiosidad, pero la niña le decía: recuerda que me dijiste que no ibas a voltear. Pero la niña cada vez le pesaba más y más Cuenta la leyenda que era un pastor, que en eso ya el pastor le ganó tanto de que pues toda la gente le gritaba que volteara o que viera o que lo que traía cargando pues no era humano. Voltea, y al momento de voltear lo que realmente venía cargando no era una niña, sino una enorme serpiente. También nos dicen que cuando él se dio cuenta, tiró a la niña lo volteó a ver, él se convirtió en una roca que ahora pertenece en la parte de la piedra del Somate, hay varias formaciones rocosas, y que la niña subió nuevamente al Somate a resguardarse por un año más. También descubrí que el béisbol allí es algo importante, que hay un estadio que es casi el corazón del pueblo, en el que es un estadio de béisbol que lo ofrecieron como locación, por cierto. Ahí conseguí que el béisbol era, no solo lo vi en el estadio, lo vi en las paredes, hay murales contando historias sobre la importancia que tiene el béisbol para ese lugar. El béisbol aquí en Omitlán es más que una religión. Es un deporte que por años pues se ha practicado aquí en el municipio y es parte de lo que nos identifica. Aquí en Omitlán hay varias cosas que nos identifican. Una de ellas son las manzanas, es un pueblo manzanero. Sus rocas, sus peñas, la peña del Somate, la peña del Comal y por supuesto el béisbol. Meztitlán fue otro destino muy interesante. Meztitlán es un pueblo muy lindo, muy pintoresco, que tiene la ventaja de que no tiene tanta gente. Y entonces me decían tanto Chris como Adrián que lo pueden cerrar para una locación, para hacer una producción. Y muy cerca de Meztitlán están unas siembras, hay muchísimo territorio sembrado, hay nogales. Nunca en mi vida había visto estos árboles de nueces que producen nueces. Y además de nogales hay, bueno, no sé, maizales, muy diverso. Y tienen una laguna muy cerca que es bellísima, que perfectamente puede servir también como locación. Bueno, en resumidas cuentas, ellos hablaban de estas tres, de la siembra, de Meztitlán y de la laguna, como un combo.
O sea, que si se quedan en Meztitlán, por ejemplo, producen y cierran el pueblo, tienen muy cerca las siembras y muy cerca la laguna, como para poder ofrecer una diversidad de paisajes a esa producción. Bueno, espero que les haya gustado este video. Me cuentan, es el primero que hago. Cuéntenme si les gustó, si hay cosas que mejorar. Con todo, bueno, la idea es ir creciendo juntos, ir aprendiendo. Y sobre todo me interesa saber sus intereses. ¿Qué les gustaría saber? Yo tengo la oportunidad de ir a hacer entrevistas, de ir a sets, de tener junkets con directores, con productores y puedo enterarme de cosas. Si ustedes me dicen sus preguntas, puedo tratar de llevármelas y hacerlas. En todo caso, pues aquí estamos juntos. Muchas gracias y los espero en mi próximo video. Hasta luego.